Dios les bendiga en esta tarde. Quiero dar gracias primeramente al Señor por esta oportunidad que me da de traer esta pequeña meditación para ustedes y asimismo al departamento de las hermanas Dorcas por este privilegio también que se me ha encomendado de compartir con ustedes una meditación acerca de una mujer que es muy sobresaliente en la palabra del Señor y es Débora. Les voy a invitar que podamos abrir la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 4, y vamos a leer unos cuantos versículos. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y dice, vamos a leer el versículo 4 primeramente. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedet de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha enviado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Amén. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Gloria al Señor. Si vemos, hermanas, podemos ver que Débora fue la única jueza en el pueblo de Israel. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, estudiando la palabra del Señor, por qué el Señor escogió a esta mujer como jueza? Ha de haber tenido cualidades que el Señor no halló tal vez en ningún hombre en ese tiempo. Y si Débora era una mujer que su confianza y fe estaba 100% puesta en el Señor, esa era la razón por la que el Señor igual la había escogido a ella para que fuera jueza sobre todo un pueblo. Amén. Si miramos la historia, Débora era una líder, jueza y profetisa en Israel, una persona a la que el Señor pudo revelar sus secretos, confiarle a ella misiones grandes. El Señor la usó para transmitir su voluntad al pueblo de Israel. Amén. Débora confiaba plenamente en Dios. Cuando ella recibía una instrucción de Dios, era rápida para actuar. No se quedaba meditando en las ventajas y desventajas, pensando qué va a pasar, qué puede suceder, pensando en todo lo que podría salir mal o dudando de sus habilidades para hacer lo que Dios le había mandado. Si Dios decía que algo se necesitaba llevar a cabo, eso era más que suficiente para ella. Su fe en Él le dio el poder para actuar en aquel momento. Ella recibió todo lo que necesitaba de Él para llevar a cabo su voluntad. Como vemos, la palabra de Dios nos cuenta que un día Débora recibió instrucciones claras del Señor. Tenía que llamar a un hombre que se llamaba Barak y decirle que el Señor le mandó a juntar 10,000 hombres. Ustedes pueden leer toda la historia en el capítulo 4 del libro de Jueces. Dios le mandó a juntar 10,000 hombres en el monte de Tabor. Allí Dios iba a ayudar a Barak y a los israelitas a derrotar a Sísara, el capitán del ejército de Canaán, el cual había oprimido a Israel durante muchos años. A causa de esta opresión incesante, los israelitas habían clamado al Señor por ayuda, y ese era el plan de Dios para derrotarlo de una vez.
el hecho que Sísara, si ustedes leen, y les insto a que puedan leer ese capítulo, Sísara tenía 900 carros herrados. Esos 900 carros llenos de fierros, y eso no era nada, no significaba nada para el Señor, pues Él estaba listo y dispuesto a darle la victoria al pueblo de Israel. Pero Barak, si vemos su actitud, no estaba dispuesto a guiar al ejército de Israel él solo. Tuvo temor, tuvo desconfianza en lo que el Señor le había mandado a decir por medio de Débora, profetisa. Y él le dijo a Débora: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Dudó, tuvo una duda de la palabra del Señor, dudó lo que el Señor le había prometido. Claro que Débora fue con él, era rápida para hacer lo que el Señor había mandado. Ella sabía que esa era la voluntad de Dios y que eso venía de parte de Dios. Y en el día de la batalla, ella le dijo: este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y lo dijo con aquella certeza y confianza plena en el Señor. Le dijo: ¿no va el Señor delante de ti? La actitud de esta mujer es digna, hermanas, que nosotros como mujeres imitemos esa actitud, especialmente en estos tiempos que estamos pasando, donde tenemos que estar atentas a la voz del Señor. Mientras Barak estaba asustado de ir a la batalla sin ella, Débora estaba llena de fe en que Dios iba a dar la victoria al pueblo de Israel. Ella creyó a la palabra de Dios y actuó de acuerdo a las palabras que el Señor le había dado. Recordemos que la fe y la obediencia nos llevarán a grandes victorias. Es muy importante. Israel ganó completamente la victoria contra sus enemigos en aquel día. Después de eso hubo paz en Israel durante 40 años. Probablemente las cosas hubieran sido diferentes si Débora hubiera tenido la misma actitud de Barak o hubiera dudado de lo que el Señor había hablado. Ella no hubiera querido, ella igual hubiera puesto muchos pretextos, pero debido a su fidelidad y celo y su obediencia hacia el Señor, el Señor la llenó de poder para poder actuar. Ella llevó a cabo la voluntad de Dios y por medio de obedecer a la palabra de Dios, a lo que el Señor había mandado, a tener esa fe plena en la palabra de Dios, Israel fue liberado. Amén. Hoy en día podemos ver, vivimos batallas muchas veces a diario. Es completamente posible para nosotros tener el espíritu que Débora tenía. Podemos llenarnos de fe y obediencia hacia el Señor. Todos esos carros errados, espiritualmente hablando, que nos detienen para hacer la voluntad de Dios y obedecer a su palabra. Esos pensamientos de inferioridad, de miedo, de lo que pueden pensar los demás. Podemos tipificar esos carros cerrados con los que Sísara tenía preparado para enfrentar al pueblo de Israel. Todos esos pensamientos, hermanas, de yo no puedo, o de orgullo, de falta de disposición. Delante del Señor, el decir yo no puedo, quizás no voy a poder, ¿quién soy yo? Aquel tiempo era Débora, pero ahora eso no es nada para el Señor. El Señor nos ha capacitado para poder enfrentar fuertes batallas en nuestras vidas y ha prometido también darnos la victoria si obedecemos a Él, si le somos obedientes, si nos sometemos a su palabra. Amén. Tenemos que confiar, hermanas, ciegamente en el Señor y pedirle al Señor día a día que nos ayude a mantenernos atentas a su voz, a no enfocarnos en lo que nos detiene a hacer su voluntad. Vivimos tiempos en los que como hijas de Dios tenemos que tomar esa actitud de Débora, valientes, con esa fe en el Señor, sabiendo que todas las promesas escritas en su palabra son para nosotros. Si hacemos su voluntad, si obedecemos a su palabra, si estamos atentas a la voz del Señor. En estos tiempos tenemos que
nos enfrentamos a batallas espirituales, a luchas espirituales. Tenemos que enfrentamos pelear como mujeres, hijas de Dios, llenas de promesas si obedecemos a su palabra, si somos obedientes a Él. El Señor nos ha dotado de poder enfrentarnos, hermano, a esos desafíos que muchas veces vienen a nuestra vida, a pelear por nuestras familias, entregar nuestras familias al Señor. Sabemos que esos carros cerrados espirituales están esperándonos para combatirnos, pero delante de Dios, si confiamos plenamente en Él, esos carros son como un juguete delante del Señor. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Amén. El Señor es poderoso para derribar fortalezas. Hemos visto y vemos, hermanos, muchas situaciones en las que su obediencia, un consejo sabio que usted dé a alguien, ha hecho la diferencia en un alma, en una persona. Sus oraciones. ¿Por qué? Porque nos sometemos al Señor. Porque hemos decidido confiar en el Señor. Señor, yo voy a confiar tus promesas. Yo voy a confiar lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Amén. Mi consejo, hermanas, es que tomemos el ejemplo de esta mujer valiente, de esta mujer que ciegamente confió a la voz de Dios, pero igual era obediente a su palabra. Amén. Debemos estar atentas a la voz del Señor y actuar lo que el Señor nos mande sin cuestionar al Señor. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo lo tengo que hacer? Si el Señor te ha puesto en una situación, si es de aconsejar a alguien, si es de ayudar a alguien, es con un propósito. Es con un propósito. Preséntate como Débora. Preséntate como Débora delante del Señor. Confía ciegamente en Él. Que tu confianza cegada esté delante de nuestro Dios y de nadie más, y que podamos estar siempre atentas a la voz de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.